Dice el Santo Evangelio que María se turbó ante esas palabras proferidas por el ángel. Recordemos que la misión de los ángeles es llevar el mensaje de Dios. No era un mensaje del ángel, sino que el ángel transfería a María una noticia, un mensaje de parte de Dios, que en última instancia Dios es el autor de ese mensaje. Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Hoy os quiero hablar sobre un tema muy interesante sobre María. Pero antes de comenzar este tema, quiero que apoyes este video. ¿Cómo? Dando like. ¿Para qué? Para que YouTube pueda recomendar este video a más personas y podamos extender este tema de María a más hermanos. Debemos hacer la contra a aquellos que difaman a María. Tú, como buen cristiano, compartirás este video y darás like para hacerle la contra a esos hermanos de otras iglesias, los cuales se encargan de difamar a María. Por eso tenemos que librar también esta especie de combate también en las redes sociales, ¿verdad? Compartiendo el material católico, de que los católicos estamos obligados a dar nuestras razones de nuestra esperanza. Nuestra fe no es para quedárnosla, sino que es para exponerla al mundo entero, para que la verdad sea colocada en la cima de una montaña y pueda ser vista por todos. No vamos a coger nuestra fe y la vamos a esconder debajo del colchón. De eso nada, porque soy católico y no me avergüenzo de mi fe. Pues bien, vamos a hablar de María, pero María como reina, María como nuestra intercesora ante Jesús, ante su Hijo, ante Dios. Porque muchos protestantes, afirman que los católicos siempre nos dirigimos a María y nos olvidamos de Jesús, cuando eso no es así. Eso es una mala comprensión de cómo funciona la intercesión allá arriba en el cielo. Y lo vamos a explicar, porque aquí en la tierra también se daba de esa manera en el reino davídico, y ahora en la consumación de los cielos y en la consumación de nuestra fe sigue siendo igual. Nos dirigimos a la reina porque es la única que tiene acceso al rey de una manera directa. La reina ruega al rey por el pueblo, y lo vamos a demostrar con las Sagradas Escrituras. Y el Hijo, que es el Rey, según la Sagrada Escritura, no se lo puede negar a su madre. Pues bien, tenemos que recordar en primer lugar que María es aquella mujer que Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, presenta como una reina coronada con 12 estrellas. ¿Será esta mujer una figura corriente, sin ningún tipo de participación en el plan de salvación que Dios dispuso? Claro que no, pues esa es la manera de pensar de muchos hermanos de otras iglesias que desconocen las Escrituras, aunque se jactan de conocerlas, y desconocen todo lo que dice la Biblia en lo referente a María, a tal punto que llegan a denigrar e incluso a difamar tanto a María
como a los católicos, diciendo que nosotros los católicos le damos un lugar a María que a ella no le corresponde y que endiosamos a María y le damos un lugar que a ella, pues, según ellos, no le corresponde. De ahí nace la necesidad, hermano, de aclarar este asunto para entender qué lugar ocupa nuestra Santísima Madre del Cielo, como también el por qué el católico acude a ella para que la Santísima Madre de Dios pida y ruegue por nosotros y por qué la Iglesia la llama Reina de los Cielos. Y eso está en la Sagrada Escritura. Si no lo has leído, vuélvetela a leer otra vez, porque aparece y no le estás dando el lugar que le pertenece a María. En primer lugar, debemos aclarar ciertos puntos antes de adentrarnos en la parte bíblica del tema, para que podamos entender en profundidad la importancia de este asunto. En primer lugar, tenemos que colocarnos en el contexto histórico, religioso y moral de la época. Además, hay que tener en cuenta que la monarquía israelita se desarrollaba en un lugar geográfico concreto. En el antiguo Oriente Medio, la gran mayoría de las naciones eran gobernadas bajo la autoridad de un rey, que era quien hacía y deshacía a su antojo. Él era la máxima autoridad. Por debajo del rey, ni por encima había más nadie. Por debajo la reina y por encima nadie. Y es otra costumbre cultural muy arraigada a tener en cuenta, es que la mayoría de esos reyes eran practicantes de la poligamia, o sea, tenía numerosas mujeres, ¿verdad?, a su cargo. Y esto acarreaba un grave problema de cara a la sucesión del rey, como también qué mujer debía honrar el pueblo como reina. Imagínense Salomón, que tenía 1000 mujeres a su disposición. El pueblo tenía un problema, ¿verdad? ¿A quién debía honrar el pueblo? ¿A cuál de esas 1000 mujeres? La pregunta, queda en el aire. Por tanto, en la mayoría de estas culturas tenían estos dos problemas. Y para solventar esta tesitura, pues quedaba resuelto en que la mujer que recibía los honores y ayudaba en el gobierno del pueblo fuera la madre del rey y no la esposa de éste. Esta costumbre era una manera para dar estabilidad en el reino. El rey podría dejar una mujer y coger otra, y así varias veces. Si la madre es la reina, mamá, como se suele decir, solo hay una. Era la manera en la que un reino mantenía su estabilidad, en cuanto era la esposa del rey anterior y madre del rey que ostentaba el reinado actual. Por tanto, la reina madre era la figura personificada de esa continuidad en la sucesión de la dinastía, hacia que los pueblos no tuvieran que ver con desconcierto el gobierno monárquico. Entre los no judíos tenían bien asentado ese oficio de la reina madre en la época, en el pueblo de Israel, y reclamaban una monarquía. Pues recordemos que este país no fue siempre un reino. Además, Dios se manifestó a ellos por su descontento, ya que estos pedían tener un rey, al profeta Samuel. Eso lo podemos leer en 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. ¿Y por qué lo hacían? Lo hacían para asemejarse a las demás naciones. De esta manera, Dios permitió y fue favorable
al querer del pueblo israelí, prefigurando esta monarquía que más adelante sería de manera providencial el reinado del propio Hijo de Dios. Israel, como hemos dicho antes, buscaba asemejarse a las naciones vecinas colindantes, estableciendo una dinastía, una corte real y un sistema legal, y por ende una reina madre, la Gevirá, como se diría en hebreo, la gran señora, o la mujer fuerte, según la traducción de la Biblia que podamos leer. Eso aparece en Jeremías capítulo 29, versículo 2, Segunda de Reyes capítulo 10, versículo 13, entre otros. Además, es interesante como dato, es que la corona de la reina dependía absolutamente de la corona del rey. Si éste la perdía, la reina madre de igual manera era despojada de esto. Por eso mismo, para el no católico, quitar la corona a María es no reconocer a Jesús como rey. Si tú le preguntas a un protestante, ¿Jesús es rey? ¿Qué te va a decir? Jesús es el rey de reyes. Por ende, María es reina. Es el papel que le corresponde dentro del reinado davídico. Si María no es reina, Jesús tampoco es rey. Eliminaste de un plumazo la realeza de Jesús. ¿No se dan cuenta? Vamos a ver el aspecto bíblico y vamos a ver en la Anunciación, ¿verdad? Ese pasaje precioso de la Anunciación, la Gevirá en ese pasaje. Vamos a desglosar, hermanos, un pasaje bíblico el cual nos va a iluminar mucho sobre este tema. Se trata de la Anunciación, donde el ángel Gabriel aparece en escena y en presencia de María y le dice: salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Este saludo denota la alegría que debe de acoger a María como la hija de Sión, ya que la salvación del pueblo estaba cercana. Pero debemos de tener muy en cuenta que el saludo de Gabriel no era un saludo ordinario o simplemente respeto, sino que era un saludo digno de personas de gran autoridad e importancia, y que con pocas posibilidades de equivocarme, tuvo que ir acompañado de una profunda reverencia por parte del ángel. María, en el siguiente versículo, en el 29, San Lucas capítulo 1, versículo 29, dice el Santo Evangelio que María se turbó ante esas palabras proferidas por el ángel. Recordemos que la misión de los ángeles es llevar el mensaje de Dios. No era un mensaje del ángel, sino que el ángel transfería a María una noticia, un mensaje de parte de Dios, que en última instancia Dios es el autor de ese mensaje, siendo Gabriel un mero emisor de ese mensaje. Si seguimos leyendo el mismo pasaje, Gabriel sigue insistiendo en la importancia de María e insiste diciendo: no temas, María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. El Señor Dios te dará el trono, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Recapitulemos para darnos cuenta del profundo significado de estas palabras traídas de parte de Dios y que el ángel entregó a María.
Gabriel por 3 veces le dice a María que será la Gebirá, o sea, la reina madre, la mujer fuerte, la gran señora. En primer lugar, le dice, concebirá a aquel que ocupará el trono de David. 1. Ella será madre de aquel que ocupará el trono de David. Él reinará. Su hijo será rey. Por tanto, ella reina. Y su reino no tendrá fin. Si el reino de Jesús no tiene fin, el reinado de María tampoco tendrá fin. Dios mismo le entregaría el trono de David, su padre, ya que sin matriz davídica no podríamos entender la venida de nuestro Señor Jesús ni su encarnación. Por tanto, el Mesías, hijo de David, pero también hijo de Dios, es ese Rey eterno que vendría de la casa de David y de las entrañas de este. Isaías capítulo 11, versículo 1. Del retoño de Jesé, dice Isaías. Fíjense qué importante lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que sin matriz davídica, si María no viniera también de esa parte de la familia del rey David, Jesús no sería el Mesías. Por eso dicen, es que la madre de Jesús podría ser cualquiera. No, cualquiera no. Cualquiera no. Cualquier mujer no pudo haber parido a Jesús. Sino que Dios, desde el principio, desde la caída, desde que comenzó la caída del género humano en el jardín del Edén, ya Dios tenía a María en su mente. Vamos a ver la mediación de María. Ha dicho la mediación de María. El único mediador, José Manuel, es Jesús. Lo dice Pablo, Timoteo. ¿Por qué dices eso, José? Hablamos de la mediación de María ante Jesús. Y Jesús media ante el Padre en virtud a su sacrificio redentor. María media ante Jesús. Intercede también ante Jesús, ante el Rey, su Hijo. Y lo vamos a ver en la Sagrada Escritura. Vamos a ver en Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 13. En adelante, vemos a la Gebirá con un poco más de detalle y nos encontramos a Adonías que se acerca a Betsabé para hacerle una petición a través de ella para que se la lleve al rey Salomón y solicitar su mediación. Un mediador es una persona que se interpone entre un conflicto entre dos personas. Y María estaba en medio de Adonías y su hijo Salomón. Y ella iba a mediar. Esa palabra duele. Y ella iba a llevar esa petición a su hijo, al rey Salomón, y solicitar su mediación, ya que a través de la reina madre, Adonías se aseguraba de ser escuchado. Como todos recordamos, Salomón se levanta del trono para recibir a su madre. No tocó la puerta, no pidió permiso. Dice la Escritura que ella entró en el aposento donde se encontraba su hijo Salomón. Y para recibir a su madre, Salomón, a Betsabé, nada más entrar su madre en sus aposentos. Y no solo eso, él se levanta del trono,
ve pasar a su madre y se inclina ante ella como signo de respeto. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Cosa impensable si el papel de la reina madre no tuviera poder ante el rey, su hijo. Pero la cosa no queda ahí, sino que Salomón hizo que se sentara su madre a su derecha, un lugar de honor. La madre del rey tenía un rango oficial y poderes muy por encima de los que tiene cualquier madre ante su hijo. Como podemos ver, el papel de la reina no resta poder, no resta autoridad a la potestad del rey. Es el rey quien se inclina ante su madre, pero ese gesto no le hace menos. Él sigue siendo el rey y la reina se sienta a su derecha y no al contrario. Nadie puede negar, a tenor de la Sagrada Escritura, que el rey atiende los ruegos de su madre, la intercesión, podemos ver la intercesión, no por obediencia de una vinculación legal, sino por un amor profundo y amor filial. La costumbre era que la madre, la reina madre, la Gevirá, fuera la fiel consejera del rey. Este paralelo lo podemos ver en el Nuevo Testamento como cumplimiento de las Sagradas Escrituras en las bodas de Caná, donde los novios se quedaron sin vino. Adivinen a quién fueron a quejarse. ¿A los novios? ¿A los que servían las mesas? No. Fueron a pedirle el favor a la Gevirá, a María, la madre de aquel que todo lo puede, a Jesús. María, de manera sutil, le dice a su hijo: Jesús, se quedaron sin vino. A lo que Jesús, aparentemente, rehúsa escuchar a su mamá, pero es por amor a ella que cumple su deseo de auxiliar a aquellos novios de Caná, que me imagino estarían preocupados por la voracidad de los comensales en beber vino. Y es cuando María, como madre amorosa, se desmarca del milagro que iban a presenciar al decir: hagan lo que Él os diga. María no hace el milagro, pero nos lo consigue de su Hijo. ¿O no es así? A la Biblia me remito. Un protestante me puede decir que no, que María no intercede. Pues entonces dime cómo se llama esto. ¿Cómo se llama esto? En el calendario de Dios no aparecía ese día como un día para hacer milagros. Ese milagro de Caná fue el primer signo que Jesús hizo en este mundo. Así lo recoge la Sagrada Escritura. Es el primer signo de Jesús. Jesús no quería. Jesús decía, es que en los planes de Dios hoy no toca hacer milagros. Eso es para más adelante. Pero su madre, la reina, la Gevirá, la gran señora, la mujer fuerte, la Santísima Madre de Dios, rogó por esos pobres novios de Caná. Y su hijo tuvo que contentar a su madre. Las mujeres siempre son indirectas. Nunca te van de cara. Nunca van directa al grano. Siempre van con indirectas. ¿Qué le dijo María? Jesús, no tienen vino. Jesús entendió el mensaje perfectamente. Él se quiso desmarcar, pero cumplió.
María le podría haber dicho, hijo mío, perdona, dale vino a estos novios que se quedaron sin vino. ¿No? María, como cualquier mujer, las hermanas que estarán viendo este video, seguro me darán la razón, nunca son directas. Por ejemplo, en casa, cuando nos quedamos sin pan, por ponerte un ejemplo, ¿qué te dice tu mujer? Ve y compra pan, ¿no? Te dicen, no hemos quedado sin pan. Y ahora tú tienes que interpretar eso. Que lo más seguro es que al final te veo yendo a la panadería a comprar el pan. Al igual que hizo Jesús. Jesús no tiene vino. Y Jesús, para contentar a su mamá, pues fue y le dio vino. No un vino común, no un vino malo, sino el mejor. La costumbre judía, ¿qué era? Era poner al principio un vino bueno. Cuando la gente ya estaba un poco contenta, que la fiesta se animaba, pues entonces ya sacaban el vino malo. Ya daba lo mismo, ya no saboreaban, ya solamente iban tragando. Pero Jesús no. Jesús superó las expectativas. Dio el mejor vino. Pues hermanos, hemos podido comprobar el lugar de María en cuanto al reino davídico y el último descendiente de esta dinastía, nuestro Señor Jesús. Los cristianos sabemos y tenemos ese conocimiento más profundo gracias a la Iglesia sobre las Sagradas Escrituras que los hermanos que andan por iglesias protestantes y sectas. Por eso los cristianos acudimos al Rey, a Cristo, por medio de su Madre, María, porque sabemos que nuestra petición será escuchada. Dios te guarde, Dios te bendiga.